¿Qué tal? Les habla Emanuel Valtierra y antes de empezar este video me gustaría agradecer a las personas que me apoyan en Patreon. Nada de esto sería posible sin su ayuda. En todas las mitologías del mundo existe un dios tímido y silencioso, el que es solo la sombra de los otros dioses hasta que éste hace un acto de valentía. En la mitología azteca mexica, este dios sería Nanahuatzin. Cuentan que Nanahuatzin era hijo de Iztapapalotl, la mariposa de obsidiana, para luego ser adoptado por Piltzintecutli y Xochiquetzal. Tal vez este acontecimiento es la raíz de su comportamiento tan cerrado, ya que para cualquier persona el ser dado en adopción o simplemente ser abandonado por tu verdadera familia puede causar efectos muy fuertes en la forma de ser de cada individuo. Otra razón que existe y fortalece los argumentos sobre su comportamiento es que este dios no era muy atractivo, incluso se dice que era deforme. Esto se puede ver fácilmente en los códices donde se le caen los ojos y sus extremidades están en direcciones extrañas. Varias fuentes confirman que Nanahuatzin y Xolotl son el mismo ser. Esto se debe a que Xolotl era el dios de las deformidades y Nanahuatzin era un dios deforme y feo. Personalmente yo pienso que no eran uno mismo, ya que uno se convirtió en el sol y el otro es un guardián del inframundo, dos funciones completamente distintas. Como ya lo he comentado en varios videos anteriormente, este tipo de confusiones son muy comunes por la falta de información que tenemos sobre nuestra propia cultura debido a la quema de libros mexicas. La historia por la que Nanahuatzin es conocido es la del quinto sol, el sol que nos despierta en las mañanas y que deslumbra con su inmensa belleza nuestras pirámides y templos es nada más ni nada menos que este amable y tímido dios. Cuenta la leyenda que los dioses se reunieron para crear a la estrella que alumbraría el único mundo creado por Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Este regalo para el hombre requería de un sacrificio celestial. Entre todos los dioses había uno llamado Tequistecatl, el cual era conocido por ser una deidad muy atractiva y con muchos bienes, sin contar que era muy carismático y querido por el resto de los dioses. Se creó un gran fuego para el ritual al fondo de un precipicio. Las llamas convertirían al dios elegido en el quinto sol. Todos los dioses miraron a Tequistecatl y lo llamaron entre cánticos y bailes para que éste saltara hacia el calor de las flamas que se desprendían de la madera de ahuehuete. El dios corrió al precipicio, pero antes de que fuera el momento de saltar, éste retrocedió y su cuerpo se llenó de temor y empezó a temblar. De entre la multitud, un cuerpo marchito se levantó y pidió a los dioses que no pararan el ritual. Estos voltearon a ver a Nanahuatzin, quien normalmente estaba en silencio y no metía sus narices en los asuntos celestiales. Todos se sorprendieron de verlo tomando parte en esto y escucharon su petición y siguieron con sus cánticos. Nanahuatzin tomó fuerza y coraje y empezó a moverse lo más rápido que pudo hasta que saltó del precipicio y su cuerpo se estrelló con el fuego ardiente del fondo. Varias horas después, su cuerpo se iluminó y empezó a flotar hacia los cielos. Su iluminación era tan radiante como su valor. Así, gracias a Nanahuatzin, tenemos el sol de nuestro mundo. Recuerden que si tienen unos pesos extras, pueden apoyarme en Patreon. Esto me ayuda a seguir creando videos, libros y juegos con temática prehispánica. También pueden apoyar mi trabajo comprando alguno de mis productos en mi página de internet o contactándome directamente a mi email. Todos los links están en la descripción del video.
Estamos a punto de terminar y para variar les quiero agradecer el haber pasado unos minutos conmigo. Espero y les haya podido ayudar a aprender algo nuevo sobre nuestra cultura, pero sobre todo sobre nuestro arte. Me despido deseándoles lo mejor y espero verlos de nuevo en nuestro próximo video.